Buenas tardes, nuevamente nos encontramos hoy para trabajar sobre el capítulo 4 del libro Itinerarios. Vamos a trabajar sobre las corrientes de comunicación en América Latina. El capítulo es Pensar situados, y vamos a intentar ver de qué se trata esta compilación que intentamos hacer de lo que son los aportes teóricos de intelectuales y académicos y académicas latinoamericanos desde aproximadamente la década del 50, del 60 hasta la actualidad. Es un recorte que elegimos con determinado criterio que tuvo que ver con la relevancia o las áreas de interés prioritarias para la cátedra y en especial para mí, que fue quien seleccionó estas cuestiones. Tengan en cuenta que es solo una introducción y una pincelada de todo lo que podrían llegar a encontrarse, o sea, sobre cada tema y sobre cada autor pueden encontrar una biblioteca entera. Si lo tienen condensado en 10 páginas es que es simplemente esto, una introducción y una pincelada, para que tengan idea de qué hablamos cuando hablamos de comunicación en la América Latina. Bien, en un segundo les comparto pantalla y empezamos. Arrancamos con una frase de Jesús Martín Barbero, que es un referente de lo que tiene que ver con el desarrollo teórico de lo que es la comunicación en América Latina, y nos plantea que en América Latina, precisamente, la diferencia cultural no se nombra, quizá dice como en Europa o en Estados Unidos, como la disidencia contracultural o el museo, sino que en Latinoamérica precisamente esta diferencia cultural tiene que ver con la vigencia, la densidad y la pluralidad de las culturas populares, que están en un espacio de permanente conflicto y que hacen a la dinámica cultural de nuestra región. Bien. Las preguntas con las que arrancamos como disparadores, y es para que un poco vayan respondiendo también vía chat o les voy viendo las caras, es: ¿se identifican ustedes con estos espacios y con estas prácticas culturales? ¿O tenemos más que ver con estos otros espacios y estas otras prácticas? Como somos muy nostálgicos y nostálgicas, elegí fotos de lo que serían las aulas de sociales si estuviéramos en presencialidad, los espacios que compartimos en congresos, los mates en el campus, o con esto. Sí, es raro ver los abrazos, la gente junta, el no barbijo, es un poco impresionante. Lo que nosotros planteamos desde acá es que si no todas las prácticas culturales son las mismas, si no todas las sociedades son iguales, entonces necesitamos distintas teorías que nos permitan pensar distintas realidades. Son distintas categorías de análisis, distintos conceptos para poder aprender y entender y reflexionar sobre diferentes contextos, historias, culturas, costumbres e idiosincrasias. Estas diferentes matrices culturales requieren entonces de diferentes categorías teóricas para ser pensadas. Y lo que sucedía en Latinoamérica hasta aproximadamente la década del 60 es que no teníamos producción propia. Nuestros científicos, nuestros pensadores, nuestros intelectuales no se habían permitido hasta el momento poder elaborar y esbozar teorías propias para poder explicar el aquí y ahora latinoamericano. En esta gran división del mundo entre los espacios productores y los espacios consumidores, entre el centro y la periferia, Latinoamérica era un país en este sentido periférico que consumía inclusive no solo productos o manufacturas que venían del exterior, sino también ciencia, teoría. A partir de la década del 60 y del 70 va a haber un quiebre con respecto a los espacios teóricos y científicos en comunicación, y entonces nuestros intelectuales van a empezar a poder esbozar categorías propias para este análisis. Los invitamos entonces a hacer zapping, porque tenemos, de hecho, a lo largo de toda la presentación, unos cuantos videos que no sé si nos va a dar el tiempo para poder ver, pero se los vamos a dejar en el Edmodo para que puedan bajar la presentación y ver los videos. Son videos muy cortitos, sobre algunos autores y autoras explicando sus propias teorías y sus propios conceptos. Elegimos poner estos videos porque son de alguna manera esclarecedores de
cosas que están en el libro, de conceptos que vamos a trabajar ahora, pero es muy probable que las vayamos a pasar de una manera como muy veloz y muy superficial, y les puede servir escuchar a los propios autores hablar de ellos. Con respecto a las fechas importantes, el capítulo está bastante plagado de fechas y de nombres. Es más importante y más interesante que entiendan los procesos que se van dando, que los puedan ubicar temporalmente, que entiendan qué proceso desencadena en cuál otro, que se aprendan exactamente cuál es la fecha en la que se dio el fenómeno de las primeras radios mineras en Bolivia. Bien, pero que entiendan que, por ejemplo, las radios mineras, como las radioescuelas en Colombia, son antecedentes de lo que después va a ser la definición y la conformación de todo un campo de estudio y de análisis que tiene que ver con la comunicación popular. Bien, yo les planteo acá que hay dos fases que son previas, que son antecedentes a los desarrollos latinoamericanos, que tienen que ver con la fase clásico-humanista, que va entre 1900 y 1945, ahora vamos a adentrarnos un poquito, y una siguiente fase que es la científico-teórica, que va del 45 al 60. A partir de acá empieza a haber un quiebre, como yo les planteaba en Latinoamérica, y en ese sentido se empiezan a generar entonces no solo desarrollos teóricos, sino sobre todo, me parece que es importante esto que lo sepan, instituciones a lo largo y ancho de Latinoamérica que empiezan a aglutinar y a poner en contacto y a poner en diálogo estos desarrollos de distintos autores, distintos pensadores en los distintos países latinoamericanos, para poder pensar y tener una reflexión conjunta, continental, podríamos decir, o regional, sobre estos fenómenos que nos atraviesan. Es importante tener instituciones que cristalicen de alguna manera o que condensen estos aportes, porque cuando hablamos de la creación de la CIESPAL en el 50 y pico, cuando hablamos de la LAIC en el 78, de la FELAFAX en el 81, digo, de distintas organizaciones, tenemos que tener en cuenta que no existía Internet, básicamente. O sea, lo que hoy es muy simple porque lo subimos a la nube, lo ponemos en circulación y todo el mundo de cualquier lado del punto del planeta puede consultarlo, puede consumirlo, puede entrar en diálogo con nuestro material. En ese momento claramente no sucedía. Entonces, estas instituciones han sido centrales para poder poner en diálogo precisamente estas reflexiones y poder generar entonces de manera sinérgica un crecimiento de la teoría y de la ciencia en comunicación en Latinoamérica. Vamos a llegar de alguna manera, cuando terminemos el recorrido de hoy, a las nuevas formas de comunicación en la era global. Hay muchos aportes que se pueden pensar de lo que está sucediendo hoy. Hice un recorte muy específico, dejé por fuera un montón de cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con las cuestiones de nuevas tecnologías, que como lo vamos a abarcar en el capítulo 6, no fue necesario, no fue incluido en este capítulo. Sin embargo, claramente existe y es parte de los desarrollos centrales de este momento. Yo les decía que hay dos fases previas a estos desarrollos. La clásica humanista piensa o estudia la comunicación desde una perspectiva que es meramente filosófica y empirista. Todavía no hay un desarrollo del método científico aplicado a la comunicación. Se persigue como objetivo mejorar la eficacia de la comunicación, pensándolo como un elemento de la persuasión, y está específicamente orientado al desarrollo de éxitos y a obtener éxitos comerciales y éxitos electorales. Algunos ejemplos de publicidades y propagandas de esta época. Y después llegamos a la segunda fase, que sí ya es la fase específicamente o propiamente científica, que se desarrolla entre el 45 y el 60. Tengan en cuenta que estas fases van en paralelo con lo que nosotros vimos la clase pasada, cuando trabajamos con teorías de la comunicación, con los desarrollos no solo de la escuela funcionalista norteamericana, sino también de la escuela crítica, y todo lo que va a suceder después del fin de la Segunda Guerra Mundial, a partir del quiebre que se da en el 45 en el mundo, con esta nueva reestructuración, tanto en lo económico como en lo político, y también en lo cultural, con respecto a los quiebres y la división del mundo a partir de los ganadores y los perdedores de la Segunda Guerra Mundial. ¿Bien? Entonces, en este esquema, las ciencias de la comunicación se empiezan a desarrollar de manera científica para garantizar este orden social, con una lógica, podríamos decir, absolutamente funcionalista. Se caracteriza por estudios de tipo cuantitativos,
se piensa o se busca analizar los efectos reales de los medios y persigue, a través de esta lógica positivista de los modelos, encontrar modelos homogéneos de explicación. Esto es, encontrar modelos que sean extrapolables, que sirvan para explicar cualquier fenómeno comunicacional a lo largo y ancho del mundo. ¿Bien? También algunas publicidades, propaganda argentina, gubernamental, la perspectiva de género muy presente. Y llegamos ahora sí a lo que son las experiencias concretas en Latinoamérica. Y encontramos el desarrollo en el 44 de las radios mineras en Bolivia y en el 47 de las radioescuelas en Colombia. La importancia de las radios mineras en Bolivia radica precisamente en la autogestión que se generó a partir de estos grupos que habían sido, y que siguen siendo, me permito decir, absolutamente oprimidos, faltos de derechos, abusados por ciertos sectores de la sociedad, que son eminentemente indígenas, que manejan, que son, son bilingües o en un estado y viven en un estado que es plurinacional, digo, que hace poco tiempo se reconoció como plurinacional, y que sin embargo generan en esta situación de absolutamente desfavorable, de absoluta discriminación y opresión, generan un espacio en la década del 40 para poder comunicarse entre ellos, para poder hablar de sus propias problemáticas en su propia lengua y en sus propios términos. Se corren, generan, me parece que esto es interesante, generan un quiebre con respecto al lugar pasivo de receptores y se proponen a ellos mismos y a sus comunidades y a sus grupos sociales como actores que toman el poder de la palabra. ¿Bien? Hay un video cortito de las radios mineras, lo vamos a pasar de largo. Y el otro antecedente que tenemos tiene que ver con las radioescuelas de Sutatensa, que son radios y emisiones que se generaron en Colombia para, con un fin educativo, pedagógico absolutamente, para poder alfabetizar y llegar a ciertos sectores rurales de Colombia. Digo, la geografía colombiana es muy distinta incluso a la geografía argentina, entonces es mucho más difícil alcanzar, llegar, al Estado le costaba mucho, y al día de hoy le sigue costando mucho, llegar a ciertos sectores. Entonces, este desarrollo de las radioescuelas permitió precisamente llegar y facilitar los espacios educativos a sectores rurales que nunca lo habían tenido. De hecho, vemos en las imágenes gente muy grande que está recién a esa edad, podríamos decir, siendo alfabetizada. Estas herramientas que brinda y todo lo que genera el espacio de la radio en ese sentido, lo que hace es precisamente empoderar a ciertos sectores y brindarles herramientas que de otra manera no los hubieran logrado. Y tiene que ver con una decisión que en principio no fue gubernamental, no fue estatal, sino que tuvo que ver con desarrollos propios de los espacios católicos en Colombia, y que después sí fue levantado y sigue impulsado desde el punto de vista estatal. En la década del 50 se adopta el concepto de desarrollo. Según lo que nos dice Beltrán, el desarrollo en ese momento implicaba no dejar librado el avance hacia la prosperidad, o sea, el crecimiento de las naciones y el bienestar al azar, sino que implicaba, desarrollarlo implicaba prever y organizar racionalmente una intervención estatal activa para lograr el mejoramiento sustantivo de la economía con el apoyo de la tecnología. Bien, hay un modelo entonces de desarrollo a seguir, hay modelos de crecimiento, y el Estado tiene que intervenir y va a intervenir activamente en poner todos los recursos materiales, simbólicos, tecnológicos en favor de este crecimiento y de este modelo. ¿Qué es lo que va a pasar en realidad a partir de la década del 60 y va a entrar totalmente en crisis a partir de la década del 70? Estos modelos de desarrollo propuestos que empiezan a situar también a partir de lo que nosotros conocemos como teoría de la dependencia,
a situar a los países en distintas categorías, como países desarrollados, países en vías de desarrollo y países subdesarrollados, lo que empiezan a dar cuenta es que efectivamente este único modelo de crecimiento o esta única forma de pensar el crecimiento y el desarrollo no aplica y empieza a fracasar. Esto significa que hay muchos países que no llegan a dar cuenta de los crecimientos y los mejoramientos esperables. ¿Por qué? Porque los modelos de desarrollo están pensados como si el mundo fuera homogéneo, como si no hubiera influencia, no hubiera diferencia o no hubiera modificaciones a partir, por ejemplo, de las matrices culturales o de la composición de la población de una región determinada. Como si la historia previa, como si ser países coloniales o no serlos, no influyera en esta posibilidad de crecimiento y de desarrollo. Estos modelos de desarrollo buscados claramente fracasan y se empieza a entender, y está teorizado precisamente la teoría de la dependencia, que ya no podemos pensar en la instancia de subdesarrollo de un país como si fuera una instancia intermedia hacia una instancia superior de crecimiento que tiene que ver con el desarrollo, sino que ser un país desarrollado es una definición en sí misma y es un estadio en sí mismo con características propias que no necesariamente nos van a llevar el día de mañana a estar en el estadio de desarrollo absoluto. Entonces, estas características que tienen estos países o estas regiones entran en conflicto, van a entrar en conflicto con estas lógicas de crecimiento esperable. Se genera desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista comunicacional y de la información, el movimiento de los países no alineados, en el cual se van a encontrar muchas naciones africanas, muchos países de Medio Oriente y muchos países latinoamericanos. En 1980 se presenta ante la UNESCO lo que es el informe McBride, que son una serie de recomendaciones y observaciones que, si ustedes lo leen, tienen delimitados de los puntos más interesantes, siguen teniendo vigencia hoy en día. Esto es que desde el 80 hasta la fecha prácticamente no se movió en nada la estructura internacional de la información y de la comunicación. Algunas propuestas tienen que ver con la importancia de la comunicación para el fortalecimiento y el desarrollo de las democracias, para el crecimiento de los países y de las regiones, la importancia de no pensar la comunicación únicamente como si fuera un espacio comercial de intercambio, sino pensarlo precisamente como algo que tiene que ver y que hace al desarrollo de una nación, entre otras observaciones que hacen. La verdad es que quedó el informe McBride únicamente en eso, en una serie de observaciones interesantes, pero que no fueron acuñadas ni acogidas por los países centrales. En este sentido, surge el concepto de comunicación popular, que nos va a plantear que se va a plantear a sí mismo como vías alternativas para otro desarrollo posible, frente al concepto de este desarrollo que trabajábamos hace un rato, y el fracaso de estos modelos. Lo que plantea la comunicación popular es que lo que tenemos que hacer es pensar otros posibles desarrollos, otros lugares a donde ir, otros espacios de crecimiento y de mejoramiento del bienestar de las poblaciones, en este caso latinoamericanas. La comunicación popular se caracteriza por tener una mirada crítica por un lado, esto es, denuncian las situaciones en las que estamos hoy en día, pero al mismo tiempo tiene una mirada que es alternativa y propositiva. No se queda únicamente en la mera denuncia, sino que lo que hace es proponer estas otras vías para salir de los esquemas funcionalistas y positivistas y mecanicistas con los que se miraba o se pensaba la comunicación. Beltrán nos dice que una política nacional de comunicación es un conjunto integrado, explícito y duradero de políticas parciales de comunicación que están armonizadas en un cuerpo coherente de principios y normas, dirigidos a guiar la conducta de las instituciones especializadas en el manejo del proceso general de comunicación de un país. En este sentido, todo el desarrollo de lo que fue hace 10 años nomás, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, o la llamada Ley de Medios, es precisamente un intento por generar una política nacional de comunicación en este sentido. Bien, lo que a través de esta ley se intentó generar fueron vías, regulaciones, normas y principios a seguir por todas las instituciones que estamos
atravesadas o que estamos involucradas en estos procesos de comunicación del país. No solo los medios comerciales o los medios hegemónicos, que fueron como los más afectados, ¿por qué? Porque eran los que estaban más expandidos, sino sobre todo aquellos otros sectores que básicamente no teníamos posibilidad de interferir o de participar precisamente de los procesos generales de comunicación. ¿Bien? Y esto organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil, los clubes de barrio, las universidades, las escuelas, todos aquellos sectores que no eran comerciales hasta la aplicación, la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, no teníamos lugar en la defensa o en la construcción de estas políticas de comunicación. Me parece que esto lo vamos a retomar igualmente en el capítulo 8, cuando trabajemos en comunicación para la incidencia, pero me parece que es interesante entender que la ley de medios no solo nos garantizaba a nosotros como audiencia o como espectadores la posibilidad de tener mayor pluralidad de fuentes a las cuales consultar o las cuales escuchar, o mayor pluralidad de medios, sino sobre todo me parece que es al revés. Lo que hizo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, o el espíritu, era generar y multiplicar las voces. Esto era dar micrófono y dar espacio a quienes hasta ese momento no lo tenían. Luz, ¿No? pregunta Sí. Fabián, si puedes repetir el tema de por qué no tenían lugar aquellas instituciones no comerciales. Sí, claro. Habría que explicar toda la ley, pero básicamente Claro, tengo que ir a un resumencito no, me voy al del revés. tema de los tercios, por ahí. Sí, ahí voy por ahí, sí. Lo que antes... Perdón, Sí. lo que en realidad sigue vigente, entre el destrozo que se hizo, también aquellos artículos que incentivaban la producción local y nacional, también son importantes. Digo, se preveía una cuota, por ejemplo, de música nacional en las radios, un aportecito. Sí, música nacional en las radios, va en contra de la lógica de los enlatados, que no sé, que los canales de, no sé, pienso en el 11, pienso en el 9, es toda la cantidad de productos que tenían enlatados que eran importados desde el exterior. Bueno, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual lo que hace es garantizar que cierta cuota de pantalla tiene que estar cubierta por producciones locales. Entonces, atiende al cine, atiende a la televisión, atiende a lo que pasa con los espacios radiales. Hasta el 2010, que fue la sanción de esta ley, nosotros estábamos regidos por la Ley de Radiodifusión, que es una ley que se implementó en el 81 a partir de la dictadura militar que estaba vigente, y lo que no contemplaba esa ley era la posibilidad de que de que organizaciones no comerciales tuvieran o pudieran pedir licencias de aire tanto en televisión como en radio. Por si no saben, aclaro, las licencias que se dan, las licencias son del Estado. Se concesionan durante un tiempo determinado a los privados, pero esas licencias son de todos y de todas, podríamos decir. Hasta el 2010, por eso las radios, por ejemplo, comunitarias o los distintos espacios que intentaban acceder a este tipo de licencias, no lo podían hacer, por eso estaba como durante los 90, yo me acuerdo, el auge de lo que son las radios truchas, que en realidad eran las radios comunitarias o las radios barriales, que como no tenían toda la estructura económica necesaria para poder licitar y presentarse a pedir una de estas licencias, se generaban de manera como casera, podríamos decir, estudios improvisados con antenas y demás, y entraban de alguna manera haciendo interferencia en estas licencias que muchas veces las tenían grandes espacios. Lo que genera la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es, sobre toda esta frecuencia de todo este espectro, hace una partición del 33%, entonces piensa en el 33% destinado a espacios comerciales, efectivamente, un 33% pensado para la sociedad civil y un 33% pensado para instituciones gubernamentales. Esa es como sintéticamente la diferencia de la cuestión que tiene que ver con eso. Sí, tengan en cuenta, te agrego que cuando hablas por ahí, ellos son muy jóvenes, el espacio radioeléctrico donde funciona, a ver, la radio, que por ahí ahora la enganchamos en internet, las radios en realidad funcionan en el espacio radioeléctrico, ¿sí? Y eso es limitado, eso es del Estado. Entonces ahí estaba la cuestión. Si las radios más grandes, vamos a hablar de radios porque por ahí es más fácil, las radios más grandes ocupaban
tenían capacidad de tener mayor cantidad de licencias de ese espacio radioeléctrico, ¿sí? Que es algo finito, digamos, algo que se termina, la ley lo que hacía era democratizar ese acceso a ese espacio y otorgar, como decía Luz, 33%, bueno, Mitre como una de las tantas radios que tiene el Grupo Clarín, ¿sí? Era la posibilidad de que un tercio de cada actor social tenga su espacio. Exacto. La realidad es que a partir del 2015, del advenimiento de la derecha o del macrismo al gobierno, muchos de estos artículos fueron derogados y se perdieron muchas de las ventajas o de las garantías que generaba esta ley. Bien, el espíritu sigue estando, la ley no fue derogada, sin embargo hay muchos artículos que no están vigentes. Tienen ahí un video también, yo hice un recorte, un video de Beltrán. Me parece que lo que es interesante también con respecto a lo que sucede con los aportes de los teóricos latinoamericanos y las teóricas latinoamericanas, es que al ser relativamente recientes, hay mucho registro audiovisual contado en primera persona por quienes lo pensaron, quienes lo discutieron, quienes estuvieron en el fragor de la batalla de estos primeros momentos. Por eso que vayan a esa fuente original. Muchos de ellos y muchas de ellas, como Marita Mata en este caso, siguen vivos, siguen dando clases, siguen pensando, siguen escribiendo, así que de alguna manera todo esto que les estamos planteando es súper actual y súper vigente y son discusiones que hoy todavía se están dando. ¿Bien? Marita Mata, o María Cristina Mata, nos explica o propone la definición de la comunicación popular como la articulación de la constitución del poder o de los poderes con la capacidad de establecer las reglas de comunicar. Nos dice que las luchas por el poder siempre han sido luchas por conquistar o reconquistar la palabra. Entonces, entendiéndolo de esta manera un poco Foucaultiana, podríamos decir, podemos comprender que no solo se trata de los intereses económicos, podríamos decir, que se vieron por él afectados cuando se implementó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, este fantasma o este cuco de desaparecer porque nos afectan las cuestiones económicas, sino que en realidad lo que se pone en juego y lo que se está discutiendo tiene que ver con el espacio simbólico y por la posibilidad de detentar o no la palabra. Y todo lo que se pone en juego en esta lucha de poder con respecto a quienes tienen el derecho de hablar, de establecer parámetros de verdad, de verosimilitud, de legitimidad, y qué discursos entonces pueden circular y naturalizarse y normalizarse en una sociedad, y cuáles otros no, y cuáles quedan invisibilizados, sobre todo. ¿Bien? Hay una etiqueta muy grande que es un poco lo que se desprende de lo que trabajaron en la última clase, cuando trabajamos con teorías de la comunicación, cuando vimos la parte de estudios culturales. Al final de la presentación, lo que planteamos es que hay como una tercer pata, o sea, estudios culturales tiene un origen que es británico, después hay un desarrollo muy fuerte que es la rama norteamericana, y podríamos decir que hay una tercer pata que es los estudios culturales latinoamericanos, que es un poco lo que vamos a desarrollar a partir de ahora. Los estudiosos o los intelectuales latinoamericanos intentan desmarcarse y correrse de esa etiqueta de estudios culturales latinoamericanos porque entienden que el concepto propio de estudios culturales o los cultural studies implica ya una mirada anglosajona con respecto a estos procesos. Entonces, lo que sí el paraguas, podríamos decir, que va a unificar los desarrollos de distintos teóricos con respecto a esto, es la etiqueta de los estudios sobre cultura y comunicación en Latinoamérica. Bien, que se van a dar a partir de esto, la década del 60 y del 70, después de dos rupturas muy fuertes en el plano teórico que nos plantea Barbero, que tienen que ver, uno, la ruptura dice contra la contrafascinación del poder. Hay una ruptura con respecto a la forma de entender el poder como algo monolítico, algo absolutamente hegemónico, cerrado, imperturbable, podríamos decir, y absoluto. A partir de la década del 60 al 70 se empieza a discutir y a reflexionar sobre todas las
fisuras, podríamos decir, las tensiones, las contradicciones que se dan incluso al interior de estos espacios de poder que parecen tan gendarmes y tan monolíticos. Y esta idea de que en cualquier espacio que se proponga a sí mismo como hegemónico, se generan entonces otros espacios, otras resistencias que tienden a ser contrahegemónicos y tienden a romper precisamente con este poder que pretende ser monolítico. Bien, la segunda ruptura tiene que ver con la toma de conciencia de la actividad de los dominados como cómplices de la dominación o de la opresión. Dice, en tanto sujetos de decodificación y de réplica de los discursos del amo. Viene este concepto muy de la mano de lo que plantea Freire en la pedagogía del oprimido, entre tantos otros aportes que ha hecho Freire. Freire fue pedagogo brasilero, de hecho este año se cumplen 100 años de su nacimiento, y lo que hizo precisamente fue pensar los procesos de comunicación, de educación, digo, y en este caso también lo pensamos siempre en el marco cultural, ese marco más amplio que nos da la cultura, de entender que no solo en esta relación que hay entre oprimidos y opresores se da una relación asimétrica de violencia, de coerción, sino que hay algo en la actividad de los dominados que permite, que facilita, que avala de alguna manera esta relación. Hay cierta complicidad, van a decir estos autores, en esta actividad que nosotros como oprimidos realizamos que no nos permite romper precisamente con estas cadenas. Al poder visibilizarlo, te van a decir tanto Freire como de alguna manera Barbero, al poder visibilizar precisamente esta actitud y esta actividad que tienen los oprimidos, que los corre del lugar pasivo de ser simplemente sometidos, sino que los pone en este lugar de actividad, a partir de identificar que esto existe, es posible entonces generar algún tipo de transformación en estos sectores. Hay tres, a partir de estas rupturas teóricas, yo les decía, se van a abrir tres campos de investigación en comunicación, que son las tres líneas más fuertes a partir de la década del 80, en los que se va a ordenar de alguna manera la investigación en comunicación. La primera tiene que ver con el orden y la estructura internacional de la información, y es pensar no solamente lo que sucede esto a nivel internacional y desde el punto de vista de las grandes empresas oligopólicas o monopólicas y cómo están distribuidos económicamente estos conglomerados, sino también es empezar a pensar y poder identificar cómo esto impacta al interior de los distintos países, cómo esta estructura internacional está también alojada y se la puede ver en las estructuras nacionales, y cómo ciertos intereses de las burguesías locales van a responder mucho más a los intereses internacionales o extranjeros que a los propios intereses nacionales. ¿Está bien? En segundo lugar, está el concepto o la idea del desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y sus tramas ideológicas. Piensen que cuando estamos hablando acá de nuevas tecnologías de la información, todavía para este momento son nuevas. Digo, hoy hablar de nuevas teorías, de nuevas tecnologías, atrasa un poco. ¿Por qué? Porque hablamos de tecnologías que tienen más de 30 años de vigencia y de permanencia absoluta, podríamos decir, en nuestras vidas. Pero el interés que tienen estos intelectuales por pensar en estas nuevas tecnologías no es únicamente desde el punto de vista técnico específicamente de cómo se van desarrollando, sino, y sobre todo, pensar en cuáles son las tramas ideológicas que están precisamente por detrás de esta supuesta racionalidad técnica. A nosotros las tecnologías se nos han vendido y se nos siguen vendiendo como si fueran neutrales, como si fueran meros instrumentos que no tienen ideología, que no tienen intereses políticos o económicos por detrás, y que tienen una racionalidad que es propia. Lo que plantean estos autores es que todas las tecnologías atrás esconden una trama ideológica, que la misma, digo, hoy les diría esto y viene a colación con respecto a una actividad que vamos a tener la semana que viene, aprovecho y paso el chivo, se va a presentar de forma virtual en la facultad Safía Noble, que es una doctora de la Universidad de California, de California de Los Ángeles, y lo que ella estudia precisamente son los sesgos que tienen los algoritmos en cuanto a
en cómo potencian y cómo aumentan las brechas de desigualdad y las brechas de discriminación. Ella trabaja específicamente sobre mujer, género y raza, perdón, y lo que plantea ella es eso: los algoritmos no son neutrales, los algoritmos no son únicamente una programación desinteresada y desideologizada, sino que precisamente esta misma programación tiene una carga que es ideológica y que beneficia a ciertos sectores y estigmatiza, estereotipa, refuerza desigualdades, refuerza situaciones de opresión con respecto a otros sectores de la sociedad. ¿Bien? Entonces, un poco esta es la mirada que plantean los autores con respecto a las nuevas tecnologías. Y en el caso de la comunicación participativa, alternativa popular, un poco son los desarrollos o las propuestas que veníamos viendo cuando trabajamos con un poco el aporte de Beltrán y de Marita Mata. En este sentido, Márquez de Melo explica, nos propone la investigación en Latinoamérica, como un instrumento básico para la transformación de nuestras sociedades. ¿Qué plantea Márquez de Melo? Que para transformar las estructuras socioeconómicas que oprimen a estos sectores de la sociedad en la América Latina, es necesario que acumulemos informaciones que retraten lo cotidiano de sus habitantes y que nos ayuden a construir entonces nuevos modos de producción y distribución de las riquezas, de creación y producción de la cultura. Esto es, si nosotros queremos transformar estas situaciones de desigualdad, tenemos que saber cuáles son estas situaciones de desigualdad, en primer lugar. Y estas situaciones de desigualdad no vienen dadas. Esto es, hay que construir el dato, les diría yo. Hay que investigar, hay que saber de qué se trata, hay que poder identificar cuáles son estas realidades. Y a partir de ahí sí vamos a poder generar entonces herramientas, instrumentos que nos ayuden a nosotros, y acá me parece que es interesante lo que plantea Márquez de Melo, en la idea esta que él habla de que ayuden a construir a los habitantes nuevos modelos de producción y distribución. Esta idea de que hay una co-construcción entre los habitantes, entre los sectores que padecen estas situaciones de desigualdad y de opresión, y quienes de alguna manera también estamos construyendo teoría o estamos generando esta investigación. Entonces, no es algo que alguien viene y genera y libera las masas por obra de magia, por arte de magia, sino precisamente que lo que están proponiendo desde estos lugares es generar las condiciones para poder dar las herramientas, brindar las herramientas, dar el conocimiento para que estos mismos sectores puedan construir sus propios modos y modelos de producción cultural. ¿Está bien? Acá tienen así como rapidísimo, lo pasamos rápido, una serie de... Ahí, me muteaste. Ahí estamos. ¿Sí? Bien. Tienen explicados uno tras de otro cuáles son las distintas instituciones, o las más importantes que si no en Latinoamérica. Existen otras instituciones, pero algunas que son centrales para el desarrollo de estas teorías. La primera es el ACOM, es la Escuela Latinoamericana de Comunicación, que es la que fundó Márquez de Melo, que lo veíamos hace un ratito, que es una corriente de pensamiento que aglutina un grupo de investigadores y investigadoras, que tiene 3 generaciones muy marcadas, la de los 60, 70 y 80, que van a pensar los fenómenos de la comunicación relacionados con la cultura latinoamericana. Van a proponer un modelo de estudio de la comunicación propio, un modelo fuertemente marcado por las implicaciones políticas de la investigación y la reflexión crítica sobre la comunicación de masas y la intercomunicación entre los investigadores latinoamericanos. Creo que el punto A y el punto C ya los charlamos y ya los explicamos un poco, y me parece que es importante también entender que todos estos intelectuales tienen en su labor académica, científica, una fuerte implicación política. No se plantean a sí mismos como si fueran apolíticos o neutrales con respecto a lo que sucede en la región, sino que al contrario, están absolutamente comprometidos en que hay que generar cambios, y estos cambios se generan de manera política, estableciendo pautas y generando condiciones para que esto pueda cambiar. Que sean políticos no significa que sean partidarios, esta aclaración también la quiero hacer. Bien. Acá hay una entrevista a Márquez de Melo.
Otras instituciones centrales es la CIESPAL, que surge en el 59. Creo que es el primer centro internacional de estudios de comunicación en América Latina. Tiene su sede en Ecuador. Si bien al principio seguía teniendo como una mirada o una lógica de importación de teorías y era como muy anglosajona en sus principios, rápidamente se reconvirtió la CIESPAL, siendo un centro que aglutinaba precisamente a investigadores e investigadoras latinoamericanas con esta visión propia del aquí y ahora regional. La misión piensa en la comunicación democrática y la comunicación como un derecho humano sobre la base de la libertad de expresión, producción editorial, radiofónica, audiovisual, multimedial y la innovación tecnológica. También creo que es interesante o es importante que sepan que todas estas instituciones están fuertemente comprometidas con la defensa de la democracia, con pensar en la comunicación como una práctica libre, plural sobre todo, e intercultural. Que hay una comprensión básica desde el vamos, podríamos decir, de entender que Latinoamérica se caracteriza en principio por esta pluralidad de culturas que nos encontramos conviviendo permanentemente y que somos distintas y que tenemos otras características con respecto a las sociedades, por ejemplo, anglosajonas o las sociedades europeas. Incluso yo acá agrego esta cuestión que yo les planteaba hace un rato, que no es lo mismo ser países que estamos atravesando o que seguimos atravesando algunos, digo, ya lo hemos dejado más lejos o no, no sé, estos procesos de coloniales, esta descolonización que hemos tenido que atravesar, que ser países que nunca la han atravesado porque nunca la han sufrido. Las características de nuestras relaciones culturales y de nuestras matrices son muy distintas con respecto a esto. Otra asociación que es importante y que sigue muy vigente es la ALAIC, que es la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Comunicación. Es una asociación muy prestigiosa que tiene base en Brasil, pero que aglutina a investigadores de toda Latinoamérica. Entiende a la comunicación en América Latina desde el punto de vista de la consolidación de una comunidad académica que se reproduce en condiciones de libertad, calidad y acción permanente. Define a la comunicación, a la IC, como un campo de conocimiento con un objeto de estudio transhistórico, eminentemente sociocultural, complejo, multidimensional y centrado en los sujetos y en los procesos de producción de sentido. FELAFAX es la Federación Latinoamericana de Comunicación, de Facultad de Comunicación Social, opera en Argentina. De la misma manera, la RedCom, que es la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina, de la cual Lomas es socio fundador, sigue muy vigente y es hoy una red interinstitucional de las más importantes del país, en la que nos ponemos en diálogo con otros autores. Con otras facultades, con otros investigadores, investigadoras, docentes de comunicación, graduados y demás. Yo les decía que esta gran etiqueta de los estudios sobre comunicación y cultura en América Latina aglutina de alguna manera, es como el gran paraguas ante el cual se ubican distintos aportes que se han dado en distintos lugares de Latinoamérica, en distintos países, de distintas instituciones, pero que tienen como tres espacios comunes de interés. Uno tiene que ver por el interés, dice, por lo popular y por lo popular masivo. El segundo punto tiene que ver con la idea de buscar, a través del estudio de la cultura, una vía para comprender las grandes lógicas de nuestra sociedad y de la realidad latinoamericana. Y por último, la interpretación de la identidad en el marco de la heterogeneidad. ¿Qué es esto? En primer lugar, ¿cómo define Barbero, por ejemplo, lo popular? Lo popular es aquello que tiene que ver con la memoria histórica, que tiene que ver con las raíces, que tiene que ver con aquello que nos construye, podríamos decir, desde abajo. ¿Bien? Que tiene que ver con las matrices culturales de las cuales venimos, lo heredado. Lo masivo, por otro lado, va a decir Barbero, es aquello que nos construye desde arriba, podríamos decir. Lo masivo es
mirada que tienen las burguesías con respecto a lo que es el gusto popular o el gusto de los sectores populares. En estas dos miradas que nos vienen a construir a nosotros y a nosotras y que nos vienen a atravesar, se va a dar una negociación, digo, para tomar un concepto que trabajamos en la clase pasada con Stuart Hall, se va a dar una negociación de sentido y de construcción de la cual va a surgir lo popular masivo. ¿Sí? ¿Qué práctica cultural o comunicacional entenderían ustedes que es popular a partir de esta definición que les acabo de dar? ¿Qué es algo que es autóctono, que responde a la memoria histórica de nuestra sociedad, que tiene que ver con nuestros orígenes, con nuestras raíces? Me voy al chat. Sí, Emanuel, sí, España financiada por Estados Unidos, reciente leí. El fútbol, el mate, la música. Puede ser la calidad de persona que tenemos, a diferencia de, no sé, Estados Unidos. A ver, ¿qué es que tenemos calidad de persona? Dale. No sé, quizás es una idea construida que tengo de justamente medios o cosas que consumo, pero no sé, los veo como personas de Estados Unidos como alguien más frío y que es solamente cálido con personas allegadas a su círculo y no con un extraño en la calle como pasaría acá, que por ejemplo acá en Argentina hay una situación extraña en la calle y un tercero te puede dar una mano y solucionártelo, por lo menos ayudarte, y no lo veo que eso quizás suceda en otros países hegemónicos. Bien, yo te diré que el conducto o la forma de entender, viste, el norteamericano está como atravesado por esta idea del self-made man, el hombre que se hizo a sí mismo, entonces que todo lo que ganan es como el emporio de la meritocracia, o sea, todo lo que ganan y todo lo que Justamente mérito construyen propio. tiene que ver con el mérito propio. Entonces, de alguna manera yo creo que nuestras sociedades, las latinoamericanas, tienen más la idea, podríamos decir, del héroe colectivo. La idea de que si no es en comunidad y si no es a través de lo colectivo, nadie se salva solo. Digo, esto sí tiene que ver, creo que eso sí responde a nuestros orígenes, y así, y ahí hablo, porque también digo, cuando pensamos en nuestros orígenes en Latinoamérica, ¿en qué estamos pensando? Digo, ¿somos europeos? Sí, somos europeos. Y en mi caso soy encima oriental, o sea, yo estoy más lejos todavía, raíces orientales, sí, también. Pero digo, ¿también tenemos componente afro? Sí, tenemos componente afro. ¿Tenemos un gran componente indígena? Claro que tenemos un gran componente indígena. Entonces, nuestras raíces en Latinoamérica tienen que ver precisamente con esta hibridación y estos cruces que hacen que nosotros entendamos y seamos un producto con una particularidad muy distinta a la que pueden haber tenido otros países. Puede ser también, por ejemplo, perdón, puede ser pensar también como en la revolución y las revoluciones y todo esto como así, como muy en conjunto y como muy de ir, no sé, ponele, ahora lo pienso, ¿no? Yo, que de hecho me siento parte de todo esto con el aborto y todo lo que pasó y sigue pasando, que en Latinoamérica fue muy grosso lo que pasó, digo, no solo acá en Argentina. Y es como muy, muy, no de Argentina solamente, sino muy de Latinoamérica, el esto, viste, hasta el emocionarte, qué sé yo, era estar ahí en la plaza y abrazarte con cualquiera. Me parece que eso es algo como muy del latinoamericano que sin ir más lejos no lo tiene Norteamérica, por ejemplo, me parece. Sí, lo tiene. Totalmente. Espera, me quedo muteada, Ailén. Perdón, digo que sí por ahí lo tiene el italiano, pero también nosotros somos parte de eso, como decías recién. Sí, 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 sí. Pero yo por ahí, en pensar esto de la cuestión de la comunidad, tiene que ver, digo, evidentemente, digo, los españoles también lo tienen, los italianos también lo tienen, digo, pero nuestros pueblos originarios también, digo, y tenían una lógica de construcción de la colectividad y de la crianza y el concepto de familia, que obedece mucho a esta lógica no individual, podríamos decir, esta lógica colectiva. El 8M no nació acá en Argentina, el paro internacional, no lo inventamos, pero lo agarramos rápidamente. Pero sí, a ver, no leí todos los comentarios, ahí voy. Sí, obvio que somos los mejores, Federico, ¿cuál es la duda? No somos únicos, pero somos los mejores.
Javier, pensando específicamente en Argentina, algo muy propio de nosotros es, vale la redundancia, la lucha, se me fue, por la memoria y la conquista del reconocimiento por parte del Estado. Eso en países limítrofes no lo vi, a pesar de que toda esa idea de la cultura cívica, bla, bla, como de su bollo, sí. Sí. Sí, efectivamente, ahí, bueno, y acá Federico va a decir que es por soberbia y por Argentina, pero digo, somos vanguardia, Argentina es vanguardia en muchas cuestiones que tienen que ver con ampliación de derechos. Y los derechos, digo, pensar en las cuestiones restaurativas de memoria, memoria, verdad, justicia, digo, como banderas y demás, efectivamente otros países no lo han tenido. Entonces, a ver, hoy somos producto, la sociedad me parece que es producto de sus dolores y de sus alegrías, de alguna manera. Todas las cosas que hemos padecido desde el inicio de los tiempos hasta acá, nos van marcando y nos van moldeando de una forma determinada. Y van generando, de alguna manera, creo yo, pactos o cuestiones que son selladas y que están cerradas en la sociedad. Quiero creer, digo, por lo menos fue la sensación que tuve cuando fue el intento de hacer el 2x1 a los genocidas, que fue una respuesta contundente de la sociedad, decir, bueno, no, sobre esto yo no te negocio. O sea, otras cosas, reforma laboral, reforma previsional, hay cosas como que vamos negociando. Pero hay otras cosas que esta sociedad ha dicho que acá no se negocia, yo esto no te lo entrego. Como no te entrego las Malvinas. Digo, como hay banderas que yo no entrego, o que la sociedad en su conjunto, a pesar de que algunos dirigentes consideran que sí, la sociedad en su conjunto considera que no se negocia. Volviendo un poco a la pregunta original, asado, espera, estoy viendo. Te recapitulo si querés un poco. Asado, folclore, juntarse los domingos, Fútbol, mate, fútbol, cantos, tango. carnaval, tango. El Bien, carnaval me pareció un gran aporte. sí, estas prácticas culturales, digo, pensar el mate no como mate, el asado no como la comida y demás, sino pensarlos precisamente como práctica cultural, con todo lo que envuelve. Digo, cuando nosotros decimos, bueno, che, nos juntamos a tomar unos mates, sí, nos importa juntarnos a tomar unos mates, sí, fantástico, que haya un mate. No nos juntamos a tomar unos mates. Es toda la práctica cultural y social que envuelve eso, la reunión, el encuentro con el otro, el compartir, y hacen Claro, sería como precisamente... la experiencia en su totalidad, por agregarle algo. Sí, está bien. Sí, es lo que hoy en marketing te dirían, te venden la experiencia. De lo que hablamos precisamente es eso, es de la experiencia que genera, que se comparte y lo que significa. Todo el sentido que se construye por fuera de eso. Claro. Bien. Estas prácticas, muchas prácticas de estas, digo, responden efectivamente a aquello que es popular. La práctica del carnaval, que es una práctica que se había perdido durante mucho tiempo, digo, la dictadura del 76 la había de alguna manera ahogado, invisibilizado, desaparecido, por lo menos de estos sectores más urbanos. Se recuperó como práctica, digo, los espacios estos de compartir, en los cuales también hay una contestación, hay una réplica, hay una burla con respecto a ciertos poderes y a ciertas situaciones de desigualdad y de opresión, y son lugares en los que los sectores populares pueden de alguna manera reivindicarse o reírse de esa misma situación y poner en ridículo a aquellos que en otras situaciones de su vida, pienso en los espacios laborales, en los espacios de disputa económica, muchas veces en los espacios incluso de distribución que tienen las sociedades. Digo, esto que hay ciertos sectores que a ciertos lugares de la ciudad, por ejemplo, no pueden acceder. Y no pueden acceder no porque necesariamente esté prohibido el paso, sino porque simbólicamente no pueden. ¿Está bien? Que están como vedados para ciertos sectores. Pero bueno, tiene que ver un poco con esto. Me perdí, están discutiendo entre ellos, supongo. No, hay una discusión paralela que me parece la pueden tener después vía WhatsApp o se hacen Listo, una está bien. llamada o se meten a Discord, no sé, lo que quieran. Pero presten Discord, atención porque después no bien. entienden lo que es popular y lo Está que es bien. masivo. Que quede claro eso. Sí, no, estoy leyendo a Javier. Las últimas dictaduras volvieron a pensar la comunicación desde la mirada del desarrollo y como un progreso homogéneo. Sí, y una idea, o sea, si nosotros y nosotras pensamos hoy, digo,
como académicos, como científicos, pensamos la comunicación como un proceso que puede ser una práctica, que puede ser emancipatoria, que sirve para visibilizar desigualdades, que sirve para visibilizar identidades, sobre todo, y hoy acá me voy como al punto 3, en el que hablamos de la identidad en el marco de la heterogeneidad, entender las diferencias, entender la diversidad, la pluralidad que hay. Si nosotros lo entendemos así, precisamente, en general, la derecha, y sobre todo digo, la expresión más recrudecida de esta derecha, para nosotros creo que puede ser la dictadura del 76 o las dictaduras que hubo en los 70 en el Cono Sur, entienden precisamente la comunicación como lo contrario. O sea, que es necesario ahogar y controlar estos procesos de comunicación precisamente para que no sean emancipatorios, para que no aviven a los sectores oprimidos o más desfavorecidos, de que se puede dar una revolución, para usar los términos de Ailén, con respecto a esto, o a estas situaciones. Martín Barbero, que es uno de los principales exponentes de esta corriente, plantea en su libro De los medios a las mediaciones, en el 87, un quiebre paradigmático, podríamos decir, en la forma de entender o de acercarnos al estudio de comunicación en Latinoamérica. Lo que plantea Barbero es abandonar la centralidad de los espacios emisores, en este caso de los medios, y movernos a los espacios o al estudio de las mediaciones. Las mediaciones las va a entender como las articulaciones entre las prácticas de comunicación y los movimientos sociales, atendiendo a las diferentes temporalidades y a la pluralidad de matrices culturales. Entonces, para Barbero, lo que debemos hacer es dejar de estudiar como se estudiaba con el funcionalismo, por ejemplo, o incluso con la teoría crítica, qué pasa desde el punto de vista del emisor, qué pasa entonces con los efectos que generan estos medios de comunicación en la gente, y centrarnos en estas prácticas, que son las mediaciones, de lo que sucede en esta negociación y en esta construcción de sentido entre los medios y los grupos sociales y las personas. Y entender entonces precisamente cómo se juegan estas relaciones de poder, las asimetrías, las diferentes matrices culturales, cómo los movimientos sociales y los medios de comunicación van negociando permanentemente en estas prácticas comunicacionales cuestiones que atañen y que tienen consecuencias obviamente sobre su vida cotidiana, podríamos decir. Acá hay un video de Barbero explicando qué son las mediaciones, recomiendo que lo vean, son cortitos, insisto. Otro aporte que es interesante para pensar estas nuevas realidades culturales lo hace Néstor García Canchini. Barbero es un español que se radicó en la década del 60 en Colombia y todo su desarrollo lo hizo desde Colombia pensando en Latinoamérica. Canclini es un argentino que se radicó en la década del 70, si no me equivoco, en México, y todo su desarrollo teórico lo hizo también desde México. Y de alguna manera lo que nos proponen Culturas Híbridas es un estudio sociológico, también comunicacional, antropológico, sobre lo que pasa con las culturas de frontera. Él va a estudiar específicamente lo que pasa en Tijuana, en la frontera de Estados Unidos y México, y lo que plantea es que lo que sucede en este tipo de sociedades es que no hay una apropiación cultural con respecto a las prácticas de los otros sectores o de las otras culturas, sino que lo que se da es un espacio de negociación nuevamente, en el cual se hibridan, se cruzan, se mezclan, se juxtaponen y se convierten en una cosa distinta que no es ni la cultura, en este caso mexicana, ni la norteamericana, sino esta cultura híbrida es una tercera cosa distinta, con características diferentes a las que tienen las otras dos. Y que eso en sí mismo es una cultura. Y tiene características que la pueden diferenciar de otras. Él va a plantear que a partir de la posmodernidad, esto es a partir de la década del 80, pero entrando muy fuertemente en la década del 90 sobre todo, las identidades ya son transterritoriales, que las identidades no están ancladas a un espacio geográfico determinado, no están determinadas por ese espacio geográfico determinado, y que son multilingües. Esto es,
que hablan diferentes y que se basan y utilizan, podríamos decir, diferentes lenguajes. No solo diferentes idiomas, sino también, digo, agrego esto, diferentes lenguajes. Esto es el consumo de imágenes, el consumo de distintos, no sé, recursos, estoy pensando en recursos multimediales, de distintas formas de interactuar y relacionarse con el mundo. ¿Bien? Entonces lo que dice Canclini es que a la definición socioespacial de identidad, que estaba referida a un territorio específico, que es como nosotros pensábamos la identidad en la modernidad, tenemos que complementarlo con una definición que sea sociocomunicativa, que abarque precisamente todo esto que queda por fuera de lo específicamente territorial, y que hace a la construcción de estas subjetividades y estas identidades. Llegamos a lo que sucede, podríamos decir, en el siglo XXI. Hay una ruptura a partir de lo que Manuel Castells va a sistematizar en su libro, en su trilogía, La Era de la Información. Manuel Castells es un académico español que escribe en la trilogía, el primer libro que no es el primer libro de él, pero es el más importante me parece a mí, que es La Era de la Información. Es una reflexión sociológica, podríamos decir, con respecto a la constitución, a la reconfiguración del mundo a partir de la revolución de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Aclaración, esta revolución no tiene que ver con lo técnico, sino que tiene que ver con la forma en que adoptamos esta tecnología y la incorporamos a nuestra vida cotidiana. Bien, ejemplo más claro que esto es la clase que estamos teniendo hoy. Digo, ninguno de ustedes se movió de su casa, de su trabajo, donde estén, y sin embargo estamos hiperconectados y somos, no sé cuántas personas somos en sala ahora, 108 personas que estamos vinculadas y generando un proceso comunicacional y educativo gracias a estas nuevas tecnologías. Después, obviamente, el celular, digo, y todo lo que se fue exacerbando a una velocidad astronómica desde los 90 a esta parte. Yo creo, y esta es una mirada que es incluso personal, que a partir de lo que sucede en el siglo XXI, hay por la movilidad propia de la globalización y por los distintos procesos que se fueron dando tanto en Latinoamérica como en España y Portugal, podemos asistir ya a una serie de reflexiones que se dan en torno a la comunicación que podemos denominar iberoamericanas. ¿Por qué? Tenemos muchos europeos, específicamente españoles y portugueses, investigando, trabajando y pensando y escribiendo en Latinoamérica, en Brasil, en Ecuador, en Argentina, en Chile, en Colombia y demás, y viceversa, hemos exportado, podríamos decir, muchos intelectuales latinoamericanos que están radicados en España o en Portugal hace muchísimo tiempo y producen desde ahí. Este intercambio, este ida y vuelta, esta conversación que hay permanentemente entre España, Portugal y Latinoamérica, nos permite pensar ya en una mirada iberoamericana que se diferencia de la mirada anglosajona, que se diferencia de lo que piensa la Europa central o la Europa más anglosajona, y que se diferencia claramente de las miradas norteamericanas con respecto a esto. Castells nos va a plantear en La Era de la Información la idea de que nosotros estamos asistiendo a una sociedad red. Esto es, toda la conformación y todos los intercambios que se dan en nuestra sociedad a nivel mundial se dan de manera reticular. Nosotros estamos vinculados con los otros nodos de manera reticular, en forma de red. Y lo que caracteriza a estas sociedades es la lógica de los flujos. Y esto es, flujos de información, flujos de comunicación, flujos de personas, flujos económicos, flujos financieros. Y esto es lo que permanentemente circula de un lado a otro en esta red que es la sociedad red, que opera con una lógica de inclusión y exclusión. Los nodos que son importantes para la red son aquellos que van a estar incluidos, que le generan algún tipo de beneficio, podríamos decir, a la red, que la red puede extraer algo a partir de ellos. Y todos aquellos nodos que no tengan utilidad para la red van a ser nodos que van a estar excluidos. Y esto puede ser personas, sectores sociales, países, ciudades, regiones enteras del mundo. Y el gran problema, que es lo que dice Castells, es que este cuarto mundo, que es el cuarto mundo excluido,
que ni siquiera es un mundo, un sector o una región del mundo que tiene las condiciones para poder llegar a incluirse en algún momento, sino que precisamente es un mundo de excluidos, son personas, básicamente. Son personas con nombre y apellido, son personas que viven, que padecen, que tienen necesidades y que en muchos casos las tenemos al lado. Entonces, que hay una responsabilidad por parte de quienes sí estamos incluidos de pensar también qué pasa con estas lógicas. Si vamos a seguir obedeciendo o no, y esto es pregunta casi retórica, a las lógicas del capitalismo que incluyen y excluyen, si vamos a intentar reconfigurar y pensar en lógicas diferentes que no respondan a las leyes de oferta y demanda, y cómo vamos precisamente a generar las condiciones para que este cuarto mundo esté incluido. Porque el cuarto mundo también es el pibito que duerme en Constitución, que nació en la estación Constitución, que nunca tuvo casa, que nunca tuvo escolaridad y que duerme ahí. Ese también es un cuarto mundo. Y es un cuarto mundo que a nosotros nos afecta de manera directa. Entonces, hay una responsabilidad de la parte incluida de pensar qué pasa con esto. Tienen 2 videos de Castells explicando algunas cuestiones, uno de Castells más joven, otro más actual. Salto rápidamente a Scolari, esto que yo les planteaba, de los intercambios que tenemos entre Latinoamérica y España. Scolari es rosarino, es argentino y está radicado hace muchos años en España, en Barcelona. Él trabaja, imparte clases en la Pompeu Fabra, y lo que desarrolló, uno de los conceptos más interesantes que desarrolló, entre muchos otros, es el concepto de las hipermediaciones. Retoma la idea de mediaciones de Barbero, y lo que hace es ayornarlo de alguna manera a lo que sucede en las sociedades a partir precisamente de la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación. Y va a definir las hipermediaciones como una trama de procesos de intercambio, producción y consumo de bienes simbólicos que engloba una gran cantidad de sujetos, medios y lenguajes que están interconectados tecnológicamente de manera reticular. Todo lo que tenga que ver con hipermediaciones, ecología de los medios y toda esta lógica que incluye la centralidad de las tecnologías de la información y la comunicación, lo volvemos a retomar en el capítulo 6, así que ahí lo vamos a ver con mucha mayor profundidad. Esto es simplemente como para que tengan idea de cuáles son las discusiones que se plantearon a partir del siglo XXI. Un video, una entrevista a él. Otro de las autoras que es interesante poder pensar, o que aporta algunos conceptos que son interesantes para pensar la comunicación en este marco cultural, es Paula Sibilia. En su libro La intimidad como espectáculo, lo que hace es explicar o analizar cómo son las distintas constituciones o las distintas construcciones de subjetividad que se dan a partir del advenimiento no solo de las tecnologías de la información y la comunicación, sino de nuestra entrada, podríamos decir, a un mundo que es reticular y que está hipermediado. Esto es, nuestra incorporación de nuestra vida personal en las redes sociales implicó también ciertos cambios en la forma que tenemos de construir subjetividad, y eso implica cambios también en la forma de construir ciudadanía política, de construir la experiencia con el otro, de construir vínculos y demás. Habla de cómo se transforman las artes, la política y el comercio, y precisamente es lo que planteaba, la forma de percibir el mundo. Si antes nosotros nos construíamos a partir de procesos que tenían que ver, yo soy de la época en la que escribí, y vos, Noé, también, seguro, diarios íntimos. ¿No escribiste nada? ¿Escribiste un diario íntimo? Estoy segura. Llegué al blog, imagino. Ah, bueno. ¿Y tuviste el blog? Pero bueno, sí, no, yo, ¿viste? No, yo cuando era chica escribí diarios íntimos. O sea, esta idea que plantea Sibilia tiene que ver con procesos que tienen que ver más con una construcción introspectiva y viceversa, o sea, lo opone a esta construcción nueva de las subjetividades en las que existimos y somos a partir de aparecer. Y aparecer es aparecer en redes. Esta idea de, si fui a tal lugar y no me saqué una selfie, fui a tal lugar y no lo posteé, no estuve, no pasó. Bien, esta construcción, esta necesidad de estar permanentemente mostrando y exhibiendo en una vidriera las cuestiones personales. Ay, perdón, ya Sí. que nombraste el diario íntimo, y a ver qué opinaría Sibilia de esto.
esta experiencia en Instagram de la cuenta que se llama Querido Diario, en el que suben fotos de los diarios que vos le mandás, ¿no? Digamos, como aquello que Ay, alguna le vez vi a Paula, a Fermina, vi lo de ella. Ah, bueno, pero existe la cuenta de visibilizar aquello que en algún momento uno lo escribió para hacerlo en tu intimidad, ¿no? Exacto. Eligen, Y lo que dice Magali, seguro no tenías hermanos varones. Sí, yo tenía un hermano varón más chico, pero por suerte nunca le interesó. Pero ahora está bien lo que decís vos. Esto que era como súper íntimo, por algo era el diario íntimo es que nadie lo podía leer, era que era propio. Y esto que hoy hacemos de visibilizar y poner frente a los ojos de todo el mundo estas situaciones y estas cuestiones. Sí, sí, sí. Luz, Sí. los diarios, buenas tardes, los diarios venían con la mayoría con candadito. Tenían un candadito algunos. Era una cosa como que no me toquen el diario íntimo. Y ahora no, ahora es al revés, la necesidad de contar, ¿no? Tal cual. Sí, 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 llave y candado, totalmente. Y sí, exactamente. Y hoy o sea, la construcción subjetiva tiene exactamente que ver con lo contrario, digo. Y ahora no tiene que ver con una cuestión moral, sino que tiene que ver con una construcción de cómo uno se fue haciendo. Yo de adolescente nunca me hubiera animado a mostrar una foto mía en bikini a nadie, creo. O sea, me hubiera muerto de vergüenza. Y hoy, fantástico, y yo celebro que así sea, las pibas van en bombacha, en bikini, no sé qué, y está todo bien, y está perfecto, digo, pero tiene que ver con construcciones distintas. Yo no lo hubiera hecho en su momento, como hoy mismo me cuesta mostrar ciertas cosas en redes y viste, me dice, ay, pero no pasa nada. Bueno, pero como las construcciones de subjetividad son distintas, también como el ojo, o sea, como nosotros entonces nos construimos esta identidad a partir del ojo externo, del ojo del otro, de la mirada. La cuestión de la necesidad o no que podemos tener de tener la aceptación, de buscar la aprobación del otro, la cantidad de me gustas que puedo encontrar, la cantidad de suscriptores que puedo tenernos en un canal, de seguidores, digo, permanentemente estamos como auditándonos en público y necesitando y buscando esta aprobación exterior. Nada, ni bueno ni malo, simplemente es algo que sucede, y lo que me parece que también está bueno, que es lo que plantea un poco Sibilia, es entender que, si bien es una característica de esta sociedad posmoderna, no todo el universo, no todo el mundo está regido bajo las mismas lógicas. Y que estas mismas lógicas también responden a intereses de empresas en las cuales nosotros nos estamos vendiendo, nos vendemos pero gratis muchas veces, como productos. O sea, las empresas lucran con lo que nosotros hacemos con nuestra imagen, con lo que nosotros hacemos con nuestros posteos. Entonces, lo que hace Civil es un poco sacarle también la cuestión esta como tan meramente psicológica, que tiene que ver con la construcción de subjetividad, y nos muestra también la otra parte y dice, bueno, sí, pero esto tiene que ver con un mecanismo comercial y con una lógica determinada, en la que tenemos que entender que no todo el mundo tampoco está incluido. Simplemente están mucho más visibles algunos sectores, y eso implica que hay muchos otros sectores que están siendo invisibilizados. Digo, eso también es como para tenerlo en cuenta al momento de estar pensando estas cuestiones. ¿Sí? Otro campo que es, insisto, que es un recorte absolutamente... No, me fui al chat, perdón. Que, insisto, que es un recorte absolutamente caprichoso mío, con respecto a cuáles me parece que son los campos más importantes para mirar hoy, tiene que ver con el campo de la comunicación política. En este sentido, asistimos efectivamente a una mutación de lo que es el espacio público. Digo, esto lo vamos a trabajar nuevamente en el capítulo 10, Noel lo va a trabajar y lo va a retomar de alguna manera en el capítulo 9. Cuando también hablemos de comunicación para la incidencia en el 8, digo, van a ver que vamos a empezar a hilvanar todos los conceptos que fuimos trabajando a lo largo de los capítulos, tienen como un sentido general cuando terminemos itinerarios. Este cambio en lo que es el espacio público, que lo entendemos como el espacio simbólico en el que se nos cruzan el espacio de las instituciones políticas, el espacio de la sociedad civil y el espacio de los medios de comunicación, en los cuales generamos conversación pública permanentemente y donde se supone que cada una de estas esferas lleva los temas que
son de interés y que quiere tratar y que quiere discutir y que muchas veces son contradictorios entre sí y que implican y que responden a intereses que son opuestos y que muchas veces no pueden ni siquiera llegar a una instancia de consenso. Este espacio público ha mutado, digo, de lo que era en la modernidad o en el siglo XX a lo que es hoy en día. Hay efectivamente una mediatización, van a decir los autores, de este espacio público. Yo creo, en este sentido, que las sociedades latinoamericanas, después de los padecimientos y lo que le sucedió al Cono Sur en la década del 70 con las dictaduras militares, digo, cómo fueron afectados los regímenes democráticos y demás, yo creo que nuestros pensadores, nuestros intelectuales y quienes se dedican a la comunicación también han desarrollado una fuerte implicancia en pensar la comunicación política como un bastión o como un espacio desde el cual podríamos asegurar o fortalecer las instituciones y los mecanismos que son democráticos. Bien, incluso esto pienso, incluso los espacios con los que menos comulgo, pienso en Durán Barba, incluso esos espacios intelectuales están pensando la comunicación política desde el punto de vista de la democracia. Mal que nos pese, antes la derecha llegaba por las botas y los fusiles, y hoy la derecha llega por el voto popular. Entonces, hay algo en estos mecanismos de pensar y repensar la comunicación política que tienen que ver con esto, con entender o aceptar que las reglas del juego son las reglas democráticas. ¿Bien? Yo les decía que entonces asistimos a una mediatización de lo político. Eliseo Verón, argentino, ya falleció, ideológicamente era de lo que más me gustaba, sin embargo me parece brillante en muchos aportes que ha hecho con respecto a comunicación, semiótico. Lo que planteaba Verón es que en esta disputa que hay entre el terreno de lo político y el terreno de los medios, los que pierden terreno, los que pierden capacidad de operar con sus propias lógicas, son los políticos o es la política al entrar en el terreno mediático. El terreno mediático es el terreno de la inmediatez, es el terreno de los 140 caracteres en Twitter, a lo sumo el hilo de Twitter, de lo inmediato, de aquello que es fácilmente consumible. Y la verdad es que la lógica de la política es una lógica que tiende siempre a largo plazo. La política piensa en una construcción de proyecto, de país, y piensa en algo que sea perdurable en el tiempo y que implica muchas veces procesos lentos de cambio para poder generar alguna modificación en esa realidad. Estas dos lógicas contrapuestas chocan, necesariamente chocan, y si lo que nos rige la aparición, la posibilidad de estar y de ser visibles y de tener discusión en la conversación pública, digo, las reglas están puestas por los medios de comunicación, entonces la política termina entregando, podríamos decir, parte de su lógica y de su forma de operar a costa de poder entrar e ingresar en esa discusión. Entonces, precisamente esto es lo que plantea Verón con respecto a la política y los medios. Mario Riorda, por su parte, también argentino, digo, estuvo en la facultad en el 19, digo, la última vez que hicimos la jornada de comunicación estratégica de manera presencial, nos plantea que hoy asistimos a lo que él llama una política ritual o una política mediatizada. La política existe en tanto y en cuanto aparecen los medios de comunicación. Si no existe en su forma mediatizada, la política no es. Entonces también acá hay una forma de desdibujamiento, una necesidad de convertir todo lo que es política en algo que sea comunicable. Y de la mano de esto empezamos a entender que la gestión política es también la gestión de la comunicación. Que no podemos pensar en gestión política si no estamos pensando en gestión de la comunicación. ¿Está bien? Y ahí, a favor nuestro, ganamos un gran campo laboral en el cual me atrevo a decir que somos indispensables para la ejecución y la gestión de cualquiera de estos espacios. ¿Bien? Este video de Riorda es un fragmento, digo, lo corté con respecto a un video mucho más largo, pero me parece que es interesante también que lo escuchen. No sé cómo estamos de hora. La pantalla. 6:30, listo. Entonces, listo. Cierro con estos 5 minutos más y ya estamos. Los videos los ven cuando quieran en su casa. Yo les planteé hace un rato la idea esta de que hay un intercambio con respecto a la forma de entender la comunicación y ya lo podemos pensar de manera iberoamericana.
El FISEC es el Foro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación. Es un espacio en el cual estamos distintas universidades de Latinoamérica, de Portugal, en el caso de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, somos presidencia del capítulo argentino del FISEC. Es una institución que fue parida de alguna manera por Rafael Alberto Pérez, que es el padre de la nueva teoría estratégica, en el cual plantea en sus inicios algunos cambios paradigmáticos para entender la estrategia de comunicación y de dónde pararnos para poder asistir a ella. De manera como muy rápida, hay un cambio en el paradigma central. Ya no pensamos en la fragmentación, sino que estamos pensando en la complejidad. De la mano de esto, de pensar la complejidad y en todos los elementos que están en juego, también es necesario que pensemos entonces con la lógica de la articulación, que es el cuarto cambio que ustedes van a encontrar, cómo se articulan estos distintos elementos que se ponen en juego al momento de pensar una estrategia de comunicación. Dejamos de pensar en los actores, en los sujetos como actores racionales, y entendemos que en realidad hablamos de actores relacionales, que hay un cambio en la organización, y ya no estamos pensando más en unidades de producción, sino que estamos pensando en unidades o nódulos, dice, de innovación y de significación. Esto es cómo construimos sentido en las organizaciones. Esto es como el eje de lo que pensamos en estrategias de comunicación. Por el otro lado, yo les decía, hay un cambio entre la ciencia del conflicto y la ciencia de la articulación. Ya no se piensa la estrategia desde la lógica de la economía, sino que la estrategia está centrada precisamente en la comunicación, y se plantean nuevos métodos y nuevas metodologías, como el estrategar, para acercarnos a esta forma de comprender la centralidad de la comunicación en el planteamiento de la estrategia. ¿Bien? Sandra Mazzoni y Rosarina nos plantea las estrategias de comunicación como fenómenos complejos y fluidos. Complejos porque presentan múltiples dimensiones: informativa, ideológica, interaccional, sociocultural. Y es fluido porque la dinámica comunicativa es una dimensión intermedia. Esto que yo les planteaba hace un rato por ahí con el concepto de mediaciones. La comunicación la dimensión comunicativa es una dimensión intermedia que siempre nos implica una negociación y nos implica una construcción de sentido, implica ser inteligida. No es dada de una vez y para siempre, sino que es fluida en el sentido de que tiene que ver con este intercambio y con esta articulación que se genera permanentemente. Bien. Una entrevista a Rafael. Y para cerrar, de alguna manera, traigo un concepto que me parece que es interesante como para juntar todo lo que venimos hablando de Latinoamérica de la década del 50 para acá. Es una propuesta del concepto de epistemologías del sur, que es acuñado por Boaventura de Sousa Santos. Él no es comunicador, sino que es sociólogo y antropólogo, pero lo que nos propone con esto de pensar una epistemología del sur es pensar nuevos procesos de producción y de valoración de conocimientos válidos, científicos y no científicos, y de nuevas relaciones entre diferentes tipos de conocimiento, a partir de las prácticas de las clases y grupos sociales que han sufrido de manera sistemática las injustas desigualdades y las discriminaciones causadas por el capitalismo y por el colonialismo. El sur global no es entonces un concepto geográfico, aun cuando la gran mayoría de estas poblaciones viven en países del hemisferio sur. ¿Cuál es el planteo entonces? Que hay ciertas regiones del mundo que podemos estar en el hemisferio sur o no. Pienso en las naciones africanas, digo, en los países latinoamericanos, en otros países de Medio Oriente o de Oriente mismo, que han sido sistemáticamente, que han sufrido sistemáticamente las injusticias, las discriminaciones y las desigualdades que ha causado este sistema capitalista que impera en todo el mundo. Frente a esta lógica de desigualdad y de opresión, podríamos decir, lo que plantea Boaventura es generar conocimientos y legitimar y validar conocimientos que nos permitan pensar desde otras matrices, desde otras lógicas y con otros modos estas relaciones. ¿Está bien? Y esto incluye pensar en conocimientos científicos, como los que intentamos construir, por ejemplo, en la academia, pero también pensar o incorporar estos conocimientos que son no científicos. Y pienso, por ejemplo, en los aportes que hacía Rodolfo Kusch con respecto a todo lo que pueden aportar los pueblos originarios,
y esa cosmovisión y esa forma de entender esos conocimientos que nos permiten inteligir el mundo, que nos permiten comprenderlo y dar cuenta de realidades que las características occidentales, nórdicas, podríamos decir, o anglosajonas, muchas veces los perdemos de vista. ¿Por qué? Porque no los podemos ni nombrar, porque no tenemos conceptos o categorías o significantes, signos, para poder pensarlas y nombrarlas. Entonces, pensar en una epistemología del sur implica entender cuál es nuestra realidad, construir esto, la importancia de la investigación para poder construir los datos sobre esa realidad que estamos viviendo, ese lugar donde estamos parados, este aquí ahora latinoamericano, comprender las matrices que nos configuran, y a partir de ahí, si la única verdad es la realidad, como decía el general Perón, esa realidad que hemos construido la podemos también cambiar. Un poco el desafío, me parece, para nosotros y nosotras que nos estamos dedicando a la comunicación y que creo que es lo que nos gusta, es ver cómo, a partir de nuestra práctica profesional, podemos hacer algo, aunque sea chiquito, de poner nuestro granito de arena para transformar una realidad que podemos pensar que es más o menos injusta, que es más o menos desigual, pero que amerita cierta transformación. Un poco es así como el desafío o la propuesta que les hacemos desde este capítulo. Y creo que desde esta cátedra me animo a decir. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Se entendió más de lo que se entendía cuando lo leyeron? ¿Sí? ¿Estamos? Hola, Sole. Recién nos la TV. ¿Todo bien? ¿Estamos hasta acá? Los y las libero. Hacia las 7 son los prácticos.